buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre pie diabético y prevención, un tema muy importante dado la alta prevalencia que tiene la diabetes mellitus, ¿no? Y que va a seguir aumentando en el eh, el pie diabético es una complicación crónica de la diabetes mellitus 2, una enfermedad muy prevalente que se caracteriza por un trastorno metabólico cuya característica principal es, es la hiperglicemia, es decir, los niveles de glucosa en la sangre altos, sostenidos de manera crónica, ¿no? Y esto va a ocurrir porque por un deterioro ya sea relativo o absoluto de la secreción de insulina. Sabemos que nosotros tenemos un órgano llamado páncreas que secreta insulina que se va a encargar de muchas cosas, dentro de ellos de la regulación de la glucosa, ¿no? De mantener los niveles de glucosa normales, ¿no? Que no se elevan demasiado. Entonces va a haber un déficit de esta hormona llamada insulina, ¿no? Y esto también se va a asociar a la resistencia periférica a la insulina, lo cual va a ser ocasionado por múltiples factores, ¿no? Dentro de ellos tenemos a la obesidad, por ejemplo. La diabetes es una enfermedad muy asociada a la obesidad debido a eso, ¿no? Ahí tenemos un pie de un paciente diabético, vemos, ¿no? Enrojecimiento, edema, ¿no? Ahora vamos a ver que esta complicación crónica, el pie diabético, de lo que se da en la diabetes mellitus, ya sea 1 como 2, ¿no? La más prevalente es la 2. Se va a dar por múltiples factores, debido a que la diabetes va a dañar muchos órganos. Dentro de ellos va a dañar los nervios, ya sea los nervios pequeños, nervios grandes, nervios sensitivos, periféricos, motores, y va a alterar por eso la sensibilidad profunda, la sensibilidad superficial, la sensibilidad térmica, las fibras del dolor, va a haber atrofia muscular intrínseca del pie. Es por eso que el paciente diabético, al tener una alteración en la sensibilidad, muchas veces no siente dolor, ¿no? Y esta falta de sensibilidad para el dolor lo va a predisponer a tener quemaduras, a tener cortes, a golpearse y no darse cuenta, ¿no? Y no tomar las medidas adecuadas del caso, ¿no? El dolor se dice que es que no es tan malo del todo. ¿Por qué? Porque el dolor nos avisa de que algo está mal con nosotros, ¿no? Si no existiera el dolor, nosotros no nos daríamos cuenta de lo que está mal, y entonces no iríamos al médico, no tomaríamos las medidas adecuadas, ¿no? Es más o menos lo que pasa con el paciente diabético. El paciente diabético, al perder la sensibilidad, ¿no? No toma las previsiones del caso porque no siente dolor, ¿no? Ahora, también otra alteración que se da es la alteración de los vasos sanguíneos que irrigan también a los miembros inferiores, ¿no? Aquellos capilares, aquellos vénulas, venas, arterias que irrigan los miembros inferiores y todo el cuerpo, también se van a ver alterados, ¿no? Produciendo enfermedad arterial periférica, y eso hace que no haya una buena irrigación sanguínea, ¿no? Y eso va a afectar también para cuando se dé tratamiento, pero también va a hacer que las heridas sean más difíciles de curar. Otro punto importante es la afectación de la inmunidad. Los pacientes diabéticos, la diabetes daña también las células de la inmunidad que se encargan de darnos una protección. Es por eso que el paciente diabético se considera una persona inmunodeprimida, tiene la inmunidad baja, ¿no? Y esto también va a hacer que se predisponga a tener más infecciones, ¿no? Y que estas infecciones sean más difíciles de controlar. La OMS define al pie diabético como una infección, ulceración, destrucción de los tejidos profundos de la extremidad inferior, asociados a alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Como mencionaba, es una complicación de la diabetes mellitus, la cual puede mutilar al paciente y ocasionalmente podría causarle la muerte. Se ha visto que las heridas pequeñas que se hacen en los pacientes diabéticos son difíciles de controlar, y una vez producidas pueden generar la amputación del miembro inferior, y la amputación del miembro inferior a la larga va a disminuir el tiempo de vida del paciente, va a cortar mucho su tiempo de vida y su calidad de vida también.
Entonces puede ocasionar una incapacidad temporal definitiva, ¿no? Y esto también, esta incapacidad lo va a predisponer a otras enfermedades. Entonces, lo más importante es evitar llegar a esto, ¿no? Y si es que se da, controlarlo a su debido momento para que no evolucione más. Vemos ahí un pie, vemos los puntos donde es más frecuente que se originen las úlceras, que generalmente son los puntos donde hay más presión, ¿no? Estas son algunas de las manifestaciones clínicas que se van a dar en los pacientes con pie diabético, y es importante que nosotros como pacientes las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque apenas nosotros tengamos alguno de estos síntomas debemos acudir inmediatamente al especialista, ¿no? Ya sea a la posta y de ahí nos deriven con el especialista, o acudir al hospital o por emergencia o por consulta, ¿no? Dependiendo como sea. Entonces, tenemos aquí a la úlcera. Cuando vemos una úlcera pequeña, ya sea por un corte, quemadura o lo que fuera, debemos acudir al médico, ¿no? Sabiendo que tenemos el diagnóstico de una diabetes, debemos acudir, ¿no? Porque esto podría evolucionar bastante mal. También tenemos las úlceras neuroisquémicas, las úlceras neuropáticas. Cuando hay necrosis, por supuesto que debemos acudir también. A partir de una úlcera se puede infectar y se puede generar una necrosis, ya sea de los dedos o de todo el pie. Cuando hay celulitis, cuando la piel se torna roja, dolorosa, con aumento de volumen, entonces significa que también está infectado. Entonces debemos ir. Cuando hay secreción purulenta de pus, ¿no? Debemos ir también. Es más, si esto empieza a generar síntomas sistémicos como fiebre, náuseas, vómitos, debemos acudir, porque significa que es una infección severa que ya se ha propagado por todo nuestro cuerpo, ¿no? Y que tenía su punto de partida en el pie, ¿no? Esta infección puede, si evoluciona, puede llegar a comprometer el hueso, y eso es algo importante, porque cuando ya se compromete el hueso, el tratamiento es más complicado y también es más prolongado, ¿no? Y la incapacidad que va a tener el paciente va a durar más y podría terminar en la amputación del pie. Ahí vemos algunas lesiones. Vemos a la figura 1, donde vemos una úlcera, ¿no? Una úlcera en la región plantar, una zona de presión, ¿no? En la siguiente figura, la figura 2, vemos a un paciente con edema en los miembros inferiores. No vemos úlcera, no vemos flebosis, pero el paciente tiene neuropatía, ¿no? Número 1. Entonces ahí, en ese caso, cuando no hay úlcera, hay que aplicar la prevención para evitar que el paciente al tener neuropatía tiene riesgo de tener una úlcera. Entonces hay que aplicar todo lo que nosotros sabemos sobre prevención y que les voy a comentar más adelante, para evitar que el paciente sufra de una úlcera. Entonces en la figura 3 también tenemos un callo hemorrágico, ¿no? Esos callos es importante que nosotros también vayamos al especialista, o vayamos al podólogo cuando veamos su aparición, ¿no? Porque a partir de esos callos salen las úlceras. Y en la cuarta, que ya requiere un manejo especializado, que es la necrosis de uno de los dedos, del segundo dedo del pie, del miembro inferior. Entonces ese dedo ya está necrosado, ¿no? Probablemente haya que sacarlo, ¿no? Pero ha tenido su origen en una pequeña lesión que luego ha evolucionado mal, y tal vez el paciente no ha acudido cuando debió al médico y ha evolucionado de esa manera, ¿no? Entonces, los puntos que deben tener como pacientes en cuenta para la prevención del pie: la inspección diaria del pie. Como mencionaba, la diabetes hace que nosotros muchas veces no hayamos perdido la sensibilidad al pie, entonces podamos sufrir lesiones, cortes, quemaduras, y no nos demos cuenta. Entonces es importante que nos inspeccionemos el pie todos los días y veamos si es que por ahí ha pasado hay una lesión, hay maceración, hay callos, ¿no? Entonces debemos revisar todos los días. Como pacientes diabéticos, todos los días se debe revisar nuestro pie. Debemos mantenerlo hidratado, no debemos evitar la humedad, las maceraciones,
¿no? No se remojan los pies en agua con sal, ni ese tipo de prácticas que no sean recomendadas por un personal de salud especialista en el tema. Entonces es importante el buen cuidado de nuestros pies, ¿no? Debemos evitar que hayan hongos en los pies. Si tenemos hongos también debemos acudir al médico para que nos dé un adecuado tratamiento, ¿no? Nosotros, los pacientes diabéticos, deben evitar cualquier tipo de infección, ¿no? Porque se puede exacerbar debido a la condición de diabético. Entonces, antes de proceder a calzar el zapato, debemos inspeccionarlo adecuadamente, debemos ver que no tenga ninguna protrusión y debemos ver que sea un calzado amplio, cómodo. Los pacientes diabéticos no deben usar tacos ni zapatos en punta, ¿no? Deben ser amplios en la punta los zapatos. Entonces, un calzado idóneo es aquel que cumple algunos de estos principios básicos, como la absorción de la carga mediante plantillas elásticas, la ampliación de la carga por una distribución de la presión en mayor área, la modificación de las zonas de apoyo que ya hemos visto que son conflictivas, donde suelen aparecer las úlceras. Por lo tanto, el tipo de calzado debe ser siempre extra profundo, ancho. Cuando no existe deformidad, se asociará a zapatillas blandas para distribuir la presión. Y si existe deformidad, o ortesis rígidas para disminuir y distribuir las presiones anormales. Las zapatillas de deporte que no tengan estas características son las más adecuadas para los paseos. Que tengan estas características son las más adecuadas, ¿no? Y a partir de eso se puede generar lesiones que pueden terminar en la amputación. No usar nunca la resección de uñas encarnadas o callosidades. Siempre se debe acudir al podólogo. No usar el corte de las uñas, no apurar el corte de las uñas, sino hacerlo como uñas rectas y limarlas suavemente, ¿no? Lavar los pies con agua o jabón durante 5 minutos y proceder al buen aclarado, buen lavado, buen enjuague, ¿no? El secado debe ser exhaustivo, sobre todo entre los dedos, para evitar antes de utilizar agua caliente en la higiene de los pies, hay que medir la temperatura con el codo, ¿no? Y aplicar después de eso una crema hidratante y notificar al médico cuando haya aparición de hinchazón, enrojecimiento, úlceras, ¿no? Aunque no nos duela, igual debemos acudir para evitar las complicaciones.